Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación al Centro de Estudios Procesales, en particular a su director Danilo Báez y a Leonardo Cofré, quien tuvo la gentileza de invitarme. La pregunta que voy a tratar de responder, o por lo menos a la cual me voy a referir, es si acaso el brazalete electrónico es efectivamente un medio para el cumplimiento de una pena. Y para eso yo no tengo particulares conocimientos técnicos sobre el brazalete, pero creo que con lo que sé basta, y que sería prácticamente lo que dijo Leonardo, que es un dispositivo electrónico que sirve para determinar la ubicación de una determinada persona en todo momento. Ahora, y también, como decía Leonardo, el reglamento establece que ese monitoreo electrónico sirve para supervigilar el cumplimiento de una obligación de permanecer en un determinado lugar, y esa obligación de permanecer en un determinado lugar se genera o se impone en función de que se ha decretado una pena sustitutiva de la privación de libertad, que sería particularmente la remisión parcial o la libertad vigilada intensiva. Ahora bien, si queremos saber si es que el brazalete sirve para el cumplimiento de una pena, uno tiene que preguntarse, bueno, esta obligación de permanecer en un determinado lugar que va a ser supervigilada por el brazalete, ¿cuál es la razón de ser de esa obligación de permanecer en ese lugar? ¿Cuál es el sentido, o si se quiere, de ciertas teorías, cuál sería la finalidad de esa obligación? Porque uno podría decir que la obligación podría tener por objeto reprochar un comportamiento defectuoso. Se ha cometido un delito y la forma de reprochar por ese delito es que el sujeto no puede salir de su casa, y ello se controla mediante el brazalete. En ese caso, el brazalete estaría efectivamente en función de una medida que tiene por objeto reprochar una conducta defectuosa. Ahora, igualmente, esa misma obligación de permanecer en un determinado lugar podría no tener por objeto reprochar, sino que, por ejemplo, que es exactamente el mismo ejemplo, el objeto sería asegurar que el sujeto no cometiera nuevos delitos. El mismo sujeto ha cometido un delito y para evitar que vuelva a cometerlo se le prohíbe acercarse a la víctima, y esa prohibición de acercarse a la víctima se controla mediante el brazalete electrónico. Lo que quiero decir con eso es que la simple constatación de una obligación de permanecer en un determinado lugar no prejuzga sobre la naturaleza o la finalidad o la razón de ser de esa obligación. Y si uno quiere saber si es que el brazalete sirve para cumplir una pena, tiene que preguntarse justamente por esa razón de ser de la obligación. Puesto que la sola obligación no determina su razón de ser, entonces la determinación de ese sentido se tiene que extraer de alguna manera de la legislación. Y ahí es donde la legislación es bastante clara, da la impresión, porque a propósito de la reclusión parcial señala expresamente que para la aplicación de la medida deben haber antecedentes que permitieran presumir que la pena de reclusión parcial los disuadirá de cometer nuevos ilícitos, y ahí ya tenemos alguna idea de qué es lo que estamos buscando, la disuasión de cometer nuevos ilícitos. Respecto de la libertad vigilada intensiva, se hace referencia nuevamente a que tenemos que tener antecedentes que hagan entendernos que la libertad vigilada intensiva parece eficaz en el caso específico para la efectiva reinserción social, que sería una finalidad distinta, la reinserción social. Ahora, si estamos pensando en este tipo de finalidades, disuadir, reinserción social, también tenemos, para efectos de pensar qué es lo que estamos haciendo cuando establecemos esta obligación, se debe tomar en cuenta, sin ninguna duda, cuál es el discurso político que tiene lugar cuando se habla justamente de la pena. Y el discurso político que tiene lugar cuando se habla de la pena, que es cosa de prender la televisión, es justamente un discurso que apunta fundamentalmente a la prevención general, ya sea positiva o negativa, entendida como tratar de disuadir, causar el mayor temor posible si usted delinque lo va a pasar pésimo, y de tranquilizar a la gente. No se preocupe porque es tan terrible lo que pasa si es que usted delinque que nadie lo va a saltar. Esa es la idea. Y esa sería una tercera finalidad o sentido de la obligación de permanecer en un lugar, que se sumaría a la de reinsertar socialmente y a la de disuadir. Ahora, junto con estas finalidades de prevención general y especial, por supuesto, no sé, y esa es la pregunta que voy a tratar de preguntarse, que es tan por supuesto que hay también una dimensión de reproche de culpabilidad en la aplicación de esta medida. Justamente, dependiendo de cuáles son las finalidades que estamos persiguiendo, vamos a poder decir si es que se está efectivamente sirviendo al cumplimiento de una pena o si no se está sirviendo al cumplimiento de una pena. Ahora, el diagnóstico original que yo veo a partir de lo que le acabo de decir es que en principio entendemos que la pena, puesto que se dice que esto sirve para el cumplimiento de una pena, la pena sirve para todas estas cosas, para prevenir generalmente, para hacer prevención especial intimidando, para hacer prevención especial resocializando. Y esta idea de una pena que sirve para todas las cosas es particularmente complicada. Y yo creo que, y eso es lo que voy a tratar de decir, que fracasa eventualmente.
esa idea de que yo puedo conciliar todas las dimensiones, uno encontraría tal vez su punto, no sé si el punto de origen, pero por lo menos uno de sus puntos de origen en el trabajo de Adolf Merkel, porque él dice, mire, es un error entender que la prevención es contrapuesta al reproche de culpabilidad. Si usted cree eso es porque no entiende bien cómo funciona la relación entre delito y pena. Y nos dice, mire, la clave está en entender bien esa relación. La pena se funda en el delito cometido, es decir, en el pasado, y no obstante que se funda en el delito cometido, no hay ningún problema con mirar hacia el futuro al momento de su imposición y estar persiguiendo un fin, qué sé yo, cualquier fin, pero que no sea mirando hacia el pasado, que en el pasado estaría su fundamento. Y da como ejemplo que el deudor, cuando paga la deuda, la paga tanto porque contrajo la deuda en el pasado como para asegurar a futuro que el acreedor reciba su dinero. Él no ve ningún problema, y eso también es la idea de Zizek, que señala que la pena se dicta en base a su misión de proteger la sociedad, pero que debe ejecutarse de un modo que compense la culpabilidad. Ahora, un trabajo que a mí me parece que vale la pena mencionar, que lleva también esta idea de que nosotros podemos hacer todas estas cosas junto con el trabajo de Duff. Duff también dice, mire, tenemos que reprochar la culpabilidad y conseguir, él se centra particularmente en efectos positivos de reinserción. Entonces, para eso él dice, una vez que se declara la culpabilidad, tenemos que hacer una audiencia en la cual participe el condenado y todos juntos vamos en esa audiencia a determinar dos cosas. O sea, perdón, vamos a determinar una cosa y vamos a hacer otra cosa. Vamos a determinar qué pena es la ideal para ese condenado, a efectos de que él se pueda reinsertar en la sociedad, e igualmente, al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es hacerle saber al condenado que actuó mal. Y se lo vamos a hacer saber que causó un daño, que nos defraudó a todos, y la finalidad de hacer eso es justamente reprochar la culpabilidad. Mediante ese enfrentamiento al condenado, lo que se va a estar buscando, dice Duff, es justamente generarle sufrimiento, generarle malestar, y el malestar que uno siente, me imagino, cuando le reprochan por un comportamiento malo, cuando te dicen me defraudaste. Y lo que se va a buscar va a ser tanto hacerle saber que nos defraudó, como buscar qué medida es adecuada a futuro. Y eso, bueno, si yo me quedara con eso, evidentemente el brazalete sí sirve para cumplir la pena, porque el brazalete, bueno, podría estar sirviendo para alguna medida que tiende, para controlar una medida que tiende a la reinserción social. El problema es que si yo creo que estoy haciendo las dos cosas, me surge la dificultad de que no estoy viendo al mismo sujeto en dos partes distintas. Me explico. Cuando yo estoy reprochándole culpabilidad a alguien, estoy diciendo o estoy asumiendo que esa persona a quien le estoy reprochando culpabilidad tiene ciertas capacidades mínimas de comportarse que le permitían efectivamente comportarse como debió haberlo hecho. Si el sujeto no tiene capacidad de comportarse como debió haberlo hecho, no tiene ningún sentido reprocharle culpabilidad. Por otro lado, cuando estoy tratando de determinar cuál es la medida mejor para reinsertarlo socialmente, estoy admitiendo que el sujeto que tengo ante mí tiene un déficit, pero si tiene ese déficit, entonces yo ya no podría estar en por lo menos no en muy buen pie para decirle, mira, usted nos defraudó, pero ¿cómo me defraudó si usted está reconociendo que yo soy incapaz? Y por eso usted me tiene que ayudar. Entonces la idea de tratar de conjugar esas dos patas es bien complicada. Jacobs lo pone, señala, el trato para reformar a un asesino no puede conseguirse igualmente de un solo trazo como retribución. La retribución lo ve como un responsable, la prevención lo ve como un objeto de necesidades preventivas. Son sujetos distintos a los cuales usted le está hablando. Y por lo mismo, en el caso de Duff, claro, o sea, me parece a mí, está esperando que yo al mismo tiempo esté diciendo, usted es un ser completamente capaz de comportarse, usted es uno de nosotros, usted no tiene ningún defecto, y al mismo tiempo estar diciendo, bueno, ¿cómo lo hago para subsanar esos defectos? ¿Cuál es la mejor medida para subsanar esos defectos? Hasta cierto punto se intenta salvar eso de una manera que tampoco creo que da ningún resultado, y es separando estrictamente los momentos, diciendo, mira, en el momento en que se declara la culpabilidad, que se impone la pena, ahí se acaba la retribución. Toda la retribución de culpabilidad es la declaración de culpabilidad. Y después de eso, la ejecución de la pena ya no es reproche de culpabilidad, y por lo tanto yo en principio estaría separando a las dos personas, no estoy tratando con lo mismo. Eso también creo yo que no puede aceptarse, porque en la medida en que el reproche de culpabilidad es un reproche obviamente institucionalizado, es decir, quien lo está efectuando no es un amigo o el papá o alguien cercano al imputado, sino que es el Estado, no funciona decir que estoy reprochando mediante decir que estoy reprochando. O sea, yo no insulto diciendo te insulto, ese sería el problema, y yo no reprocho diciendo reprocho. Entonces la pura declaración de culpabilidad fracasaría como manifestación de reproche, justamente porque no es una relación personal. Yo puedo decirle a un amigo, puedo reprocharle a un amigo diciéndole te reprocho, pero a un desconocido no le reprocho diciéndole te reprocho, tengo que hacer algo. Y por otro lado, de todas formas, en el momento en que yo estuviese haciendo este reproche de culpabilidad, estoy nuevamente suponiendo que el sujeto tiene ciertas capacidades que tengo que entender, por lo menos en alguna medida importante, que no tiene si es que lo voy a estar
reinsertando posteriormente. El problema es mucho peor, pero eso no me puedo referir ahora, no me da tiempo, si es que la ejecución ya no busca la reinserción, sino que buscará la neutralización. Porque en ese caso, y ese posiblemente es el caso de la legislación actual, estamos en tierra de nadie. De ahí sí, podríamos tratar de hablar después, pero no me da el tiempo. La forma de escapar finalmente de esto pareciera encontrarse en decir simplemente que la pena no retribuye de ninguna manera y que solamente persigue finalidades preventivas, ¿no? Y lo que, ahora, para evitar que eso se desbordara y que pudiéramos ser todos objetos de una máquina de moler carne, lo que se propone es, mire, la pena no va a retribuir, pero solamente va a operar la pena cuando haya una acción reprochable. Es decir, la culpabilidad es necesaria para que se opere la pena, pero la pena no reprocha culpabilidad. Y más encima, para limitarlo más, la culpabilidad lo que va a hacer es operar como un limitador de la magnitud de la pena. Esa es la teoría de Roxin típicamente. La idea que está detrás justamente es ofrecer una garantía de que a mí no me van a penar a menos que haya culpabilidad, no obstante que la pena no va a reprochar culpabilidad. Dos problemas con eso. Por un lado, la idea de que la pena puede limitar, la culpabilidad puede limitar la pena. Si es que la pena no está reprochando es profundamente extraño, porque, como se señala, la culpabilidad solamente puede limitar aquello que se adecua al concepto de culpabilidad, esto es el reproche. La culpabilidad no estaría en condición de limitar el ejercicio de reeducación, ni el ejercicio de inocuización de una persona, porque esos ejercicios no están determinados por criterios de culpabilidad. Entonces lo que habría que hacer sería tomar la reeducación, por ejemplo, que no es reproche, mediante, y este es el punto que yo encuentro problemático, de alguna manera hacer como si fuera reproche, limitar su magnitud en función de lo que sería un reproche proporcionado a la pena, y luego volver a transformarla en un no reproche para aplicar una pena que no reproche. Y ese sería un problema fundamental. Pero además es problemática la idea de que la culpabilidad en este esquema es alguna garantía, ¿no? Porque lo que se está diciendo, mire, para evitar que nos desbordemos solamente vamos a penar si es que hay culpabilidad. Pero no es tan así, porque cuando no hay culpabilidad, y todos lo sabemos, no hay pena, pero hay medidas de seguridad. Y si la pena no está reprochando, y la pena no obedece a un, o no está, o sea, la idea es la siguiente, lo que yo le estaría diciendo, por decir, mire, no se preocupe, yo no lo voy a penar si no hay culpabilidad, a menos que sea realmente necesario, y en ese caso no lo voy a penar, sino que le aplico una medida de seguridad. Pero ¿cuál sería la diferencia entre la medida de seguridad y la pena? Bueno, ninguna, porque la pena no reprocha, la medida de seguridad tampoco reprocha. Entonces, en ese punto, no veo qué garantía podría ser. Sería simplemente decirle, le voy a aplicar una coacción, pero no se llama pena. Es la misma coacción, se ejecuta exactamente igual que si fuera una pena, pero no se llama pena. Eso difícilmente me parece que sea garantía alguna. Por lo anterior, entiendo que la única forma de comprender coherentemente la pena es mediante una concepción exclusivamente retribucionista de la misma. Y en esto es lo que viene a tratar de agarrarme más que nada de los trabajos de Juan Pablo Magnus. Conforme a esa concepción, lo que hace la pena es reprochar el no seguimiento de una norma, y si ello es así, se debe fundamentar por qué es legítimo efectuar ese reproche. ¿Por qué tengo derecho yo a reprocharle que no haya seguido una norma? Y la respuesta se encuentra al entender que la norma que se debía seguir es una norma que hemos decidido todos, mediante un proceso de entendimiento en el cual nos reconocemos recíproca e igualitariamente capacidad y autonomía para participar de la decisión. Si todos hemos generado la norma, incluyendo al infractor, entonces es legítima la expectativa de fidelidad a la norma, ya que el destinatario ha sido al mismo tiempo autor de la norma. Y si usted es autor de la norma, entonces yo puedo esperar que usted cumpla aquello de lo cual usted es autor. Si esa expectativa de fidelidad es legítima, entonces también es legítimo reprochar la falta de fidelidad a la misma. En ese esquema, entonces, la pena es la forma institucionalizada en que se expresa el reproche por falta de fidelidad al derecho. Y de ello se sigue al menos dos cosas. Si la pena expresa reproche, su imposición debe ser congruente con el presupuesto del reproche, y ese presupuesto justamente es que yo estoy tratando con un igual que tiene autonomía y que no es un objeto. Y esa autonomía y esa agencia moral se niega justamente al momento de tratarlo de forma objetivante, y lo trato de manera objetivante cuando lo peno con finalidades preventivas. En otras palabras, lo trato de manera objetivante si la razón o medida de la pena se determina en función de la prevención. Por otro lado, si el reproche es una reacción que exhibe emociones ante los hechos de otro, entonces para ser exitoso, es decir, para que sea efectivamente un reproche,
se debe actuar el requisito para el éxito de ese acto, actuar con sinceridad, es decir, la reacción efectivamente, yo no puedo estar haciendo como que reprocho, sino que efectivamente debo estar reprochando ese acto. Y eso es incompatible con estar pensando al mismo tiempo en finalidades preventivas, porque el objeto del reproche va a ser la acción cometida que está en el pasado, mientras que el objeto de la mentalidad preventiva va a ser el futuro, la evitación de nuevos delitos. Y dada esa disociación, usted no podría, sinceramente, estar reprochando si es que está pensando en cómo prevenir. Da lo mismo cómo prevenir. Mientras esté pensando en cómo prevenir, no va a estar pensando hacia atrás. En conjunto con lo anterior, con esta idea de que la pena expresa institucionalizadamente un reproche por un déficit de fidelidad a la norma, se sostiene que es función de la pena el restablecer la vigencia de la norma mediante la cancelación coercitiva de su quebrantamiento. La idea detrás de esto es que el Estado tiene derecho a que usted se comporte conforme a la norma, y cuando eso no se satisface, ese derecho primario ya impracticable porque usted ya no se comportó conforme a la norma, es sustituido por un derecho secundario que sí es practicable y consiste justamente en penar, de lo cual se deriva un deber de tolerar esa coacción, y ese deber de tolerar la coacción restablece la autoridad de la norma quebrantada. Entre esos dos puntos, entre el reprochar y el restablecer, uno puede establecer una relación relativamente armónica conforme a la cual el restablecer la vigencia de la norma es la finalidad del derecho penal como nuestra práctica en general. Y la justificación particular de cada una de las instancias de esa práctica, la justificación de cada una de las penas en particular, va a ser el reprochar. Ahora, el problema con eso es que si yo distingo estas dos negaciones, de todas formas podría ocurrir que yo estuviese penando pensando en restablecer la vigencia de la norma. Y como hemos dicho, para que yo esté retribuyendo, no puedo estar pensando en otra cosa que no sea retribuyendo. Mientras pueda distinguirlos conceptualmente, voy a tener ese problema. Más aún, en la medida en que se entiende que el derecho responde a determinadas finalidades y que no viene dado ni que es descubierto, entonces la aplicación del mismo derecho no puede desentenderse completamente de las finalidades perseguidas con su dictación. Eso significa que la norma secundaria, que sería la norma que establece que usted debe ser sancionado si es que ha matado, que la norma secundaria, que establece las condiciones bajo las cuales el sistema se realiza, no establece con su significado todas las condiciones de su aplicación o todas las condiciones para que se realice el sistema, sino que además se debe considerar la finalidad con la cual esa norma ha sido dictada. O, si se quisiera entender la norma de sanción como una que impone deberes al juez, dicha norma no podría en todo caso concebirse como una razón excluyente para la acción, ya que si es excluyente, entonces no se puede considerar nada que no esté en su texto, y lo que significaría que no puedo considerar la finalidad. Lo que estamos diciendo es que en la medida que el derecho tiene finalidad, la aplicación de él no puede desentenderse completamente de esa finalidad. Federico, quedan 5 minutos. Perfecto. Lo anterior significa que el reconocimiento de una finalidad en el sistema penal exige que la aplicación de la sanción considere necesariamente la finalidad de restablecer, en principio. Si el enunciado normativo puro, el que mate a otro será castigado, obedece a la finalidad de restablecer la vigencia de la norma prohibitiva de matar, entonces para llegar al enunciado normativo aplicativo Adolfo debe ser castigado, en principio se deberá considerar la finalidad de restablecimiento. Y si yo estoy considerando la finalidad de restablecimiento, entonces no estoy efectuando un juicio de reproche, entonces no estoy reprochando. Esto se salva, o creo yo que se puede salvar, entendiendo que la misma finalidad de la práctica, es decir, el restablecimiento de la vigencia del derecho, solo se alcanza en la medida que la pena se aplique sin considerar esa finalidad. Si la pena se ejecuta sin mirar al hecho delictual pasado, sino que considerando efectos futuros, es imposible establecer una relación entre la pena y el delito cometido. Solo si el objeto de referencia de la pena es la negación del derecho, ella puede negar esa negación. Ello significa, más precisamente, que la finalidad de restablecimiento del derecho no determina qué consideraciones se deben tener presentes a la hora de aplicar el derecho, sino que determina precisamente cuáles no se pueden tener presentes a la hora de aplicar el derecho, o aplicar particularmente el derecho respecto del derecho penal. Las que no se pueden tener presentes son justamente las que impiden restablecer, es decir, las incompatibles con la retribución, es decir, cualquier consideración preventiva. De esta forma, la consideración de los fines a la hora de aplicar el derecho, en este caso, impide justamente considerar inmediatamente los fines. La finalidad de negar la negación al derecho solo se alcanza si al penar no estoy pensando en eso, estoy pensando en reprochar. ¿Qué significa esto para el brazalete? En la medida que el brazalete es un instrumento que favorece la supervigilancia de un condenado y supervigilancia a su vez que
consiste en que no puede moverse de determinados lugares o acercarse a determinadas personas, y que eso se hace con la finalidad de reinsertarlo socialmente o de disuadirlo de cometer nuevos delitos, lo que es completamente claro en el caso del brazalete puesto a la víctima. Eso solamente tendría como sentido, bueno, disuadirlo de que vaya de nuevo a la víctima, pero en ningún caso podría buscar una finalidad de resocialización, o sería difícil. Si es que eso es lo que está buscando el brazalete, si a eso es lo que está sirviendo, entonces el brazalete no está sirviendo justamente a la ejecución de una pena, porque la pena no busca eso, o lógicamente, coherentemente no busca eso, sino que lo que busca es reprochar. Gracias.